Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience, y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Porque sabemos que además de cuidar a tu cultivo, también te importa cuidar el medio ambiente y a la comunidad. Llegó un nuevo sistema con 15 años de investigación y desarrollo. Sistema INLIS de Corteva AgriScience, que combina biotecnología, soluciones herbicidas y un programa de buenas prácticas para una agricultura más sostenible. Sistema INLIS, innovemos a todo terreno. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a este seminario de Enlis Conecta. Enlis Conecta es un programa de capacitaciones, como ustedes saben, que venimos desarrollando ya desde hace unas cuantas jornadas, en donde en realidad los conceptos, lo principal de esto es verter los conceptos fundamentales para entender un poco y el manejo de lo que es todo el sistema Enlis. Anteriormente hemos tenido ya algunas jornadas con los ingenieros agrónomos Joaquín Jaime y Ulises Gerardo, quienes en su momento nos estuvieron hablando acerca de programas de control. Posteriormente el ingeniero Matías Apestegui y la ingeniera Ana Signorini también estuvieron hablándonos acerca de recomendaciones de uso del herbicida en Enlis. Quiero recordarles que estas presentaciones, que para aquellos que estuvieron y quieren refrescar algún concepto, o para aquellos que no han podido participar, están subidas en el sitio web de Enlis para que puedan verlas. El sitio es www.enlis.com/ar. Ahí van a poder encontrar toda esta información, además de otra cantidad de cosas que complementan toda la información que se ha generado en torno a lo que es el sistema Enlis. Por otro lado, hoy estamos ya llegando a la finalización de estos encuentros. Este va a ser el último encuentro virtual que vamos a tener en este seminario, en donde el título que nos trae hoy es el manejo de resistencia de malezas. Dada un poco la complejidad de este tema, decidimos cambiar un poco el formato de las anteriores presentaciones, y hoy van a poder ver que vamos a estar, de alguna manera, vamos a tener a dos disertantes, que ahora voy a pasar a presentar, los cuales van a estar interactuando entre ellos a modo de una charla tipo debate, durante alrededor de unos 30-35 minutos, donde ellos nos van a tratar de desasnar un poco en el tema que de hecho es bastante complejo. Posteriormente a ello vamos a dejar un espacio que dependerá un poco de cuánto se extienda el debate, pero calculamos unos 15-20 minutos para que podamos hacer las preguntas que sean necesarias, de modo que yo al final las voy a estar leyendo y se las voy a estar transmitiendo a los disertantes. La forma que tienen de comunicarse es a través del botoncito de Q&A que tienen ahí abajo en el inferior de la pantalla. Escriban sus preguntas y, como les digo, yo las voy a leer al final. En caso de que no lleguemos por tiempo a leer todas las preguntas, no se preocupen, que vamos a estar tratando de responderlas posteriormente vía mail. También esta charla, como pasó con las anteriores, al final la vamos también está siendo grabada y por lo tanto la vamos a poder subir al sitio web y van a tener ahí ya completo todo el seminario. Bueno, dicho esta breve introducción, voy a pasar a presentar a los oradores que vamos a tener hoy en este tema, que les recuerdo es manejo de resistencia de malezas. Para ello contamos hoy con la presencia del ingeniero agrónomo Martín Vila Ayub. Martín es investigador independiente del CONICET y FEBA, es profesor asociado a la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y también es profesor adjunto senior de la Universidad del Oeste de Australia. Con Martín va a estar interactuando el ingeniero agrónomo Rafael Frene. Rafael pertenece al equipo de investigación y desarrollo de Corteva AgriSciences para Enlis Conosur.
y además está a cargo de los proyectos de herbicidas en los cultivos de soja y de maíz. Así que bueno, Martín, Rafael, sin más preámbulos, los dejo con la audiencia. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Primeramente, bueno, agradecer a Martín Vilayub, es un gusto tenerlo acá con nosotros, para charlar un poco de todo este tema que tanto nos desafía, que es el tema de resistencia de malezas, y más allá de eso, cómo manejar, cómo podemos hacer un buen manejo de malezas resistentes. Hemos elegido este tema que, si bien es un tema muy profundo, que tiene muchas ramificaciones y connotaciones, la idea quizás sea desde el punto de vista que sea ser prácticos, pragmáticos, y tener un intercambio con Martín, que tiene muchísima experiencia en el tema, de manera de ir tocando temas y que al final de la charla, al final del día, ustedes por lo menos estén llevándose algunas pautas a tener en cuenta para un manejo efectivo de la resistencia, y de qué manera nosotros como Corteva abordamos esto a través de la tecnología Enlist, ofreciendo un sistema basado en programas de control que intentan hacer sostenible la agricultura para nuestro país, en cuanto a cómo ofrecer a los productores mejorar en el manejo de malezas. Ustedes saben que hoy este tema de problemática de malezas resistentes en nuestra agricultura, diríamos que técnicamente es el problema número 1, con un impacto impresionante, año a año la expansión no solo del número de especies y de poblaciones resistentes aumenta, sino también que aumenta la presión en los lotes de esas especies y esos nuevos biotipos. Esto tiene connotaciones enormes. Por un lado, el impacto en los costos por hectárea. Si ustedes recuerdan, hace 10, 12 años, el manejo de malezas se resolvía con 25 a 30 dólares. Hoy hay que hacer un planteo muchísimo más complejo, pensado, con enorme exigencia de timings y costos que van de 120 a 180 dólares por hectárea. Dicho esto, no solo el desafío es económico, sino que también, aún así, hoy todavía vemos lotes, y cada vez más estos últimos años, donde aún así no se alcanzan niveles de control, que en algunos ambientes y situaciones en particular hay impactos en el rendimiento. De manera que empezar a observar este tema y ahondarlo desde el punto de vista de un buen manejo de la resistencia de malezas es muy importante, y ser lo más práctico posible. En tal sentido, la charla que proponemos discutir con Martín va a abordar algunos temas puntuales, pero muy importantes, que aclaran cosas básicas, y para terminar, digamos, dando algunas herramientas, o ofrecer algunas herramientas de manejo de resistencia, basado, por supuesto, en sistemas de control de malezas, como es lo que hoy empieza a ofrecer a partir de esta campaña de la tecnología Enlist. Así que bueno, para empezar, primero te voy a saludar, Martín. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Buen día, Rafael. Bueno, buenos días a todos. Y te agradezco a vos, Rafael, a Gustavo, a Gisela, a todo el equipo de Corteva por la invitación. Cuando me dijeron que iba a ser, era algo novel para mí, digamos, me parece que en el tema de los webinars, tener un debate o un diálogo es bastante original, y cuando me invitaron dije, bueno, va a estar interesante, así que gracias por la invitación. Esperamos que sea de utilidad para los que están presentes hoy. Buenísimo. Sí, mira, Martín, te voy a plantear un eje de 3 temas. Uno básico, nos gustaría que con todo tu conocimiento, en forma breve, pero sí que tampoco sea extremadamente acortada, para que pase el concepto claramente. Primero nos gustaría charlar con vos y que nos cuentes principalmente que establezcas una diferenciación entre, porque hoy hablamos de resistencia de malezas y se aborda muchas veces en forma generalizada, y el manejo que hay que hacer con cada uno de los tipos de resistencia tiene mucho que ver con qué tipo de resistencia estamos hablando.
La gran división que se hace desde el punto de vista del estudio científico es resistencias de sitio y resistencias de no sitio metabólicas. Sería importante primero, como para tener un concepto de base claro y que todos estemos con el mismo entendimiento de eso, que nos cuentes y nos aclares cuáles son las diferencias entre una resistencia de sitio y una resistencia de no sitio metabólica, y qué implicancias tiene eso, por supuesto, en un manejo posterior para enfrentarla. Perfecto, perfecto. Aprovecho para que con unos diagramas o fotos va a ser más clara la comprensión. Aprovecho también para, es un buen punto el que planteás, porque muchas veces se considera incorrectamente que las resistencias, por ejemplo, metabólicas, son más débiles que las resistencias de mutaciones de punto. Nosotros no lo vamos a ver en detalle hoy, pero no necesariamente es así. A veces hay resistencias metabólicas mucho más fuertes que resistencias de punto. Voy a compartir brevemente. Aquí. Para poder identificar lo que nosotros o lo que se hace es clasificar los mecanismos, como vos dijiste, Rafael, en dos grandes grupos. Los que son considerados mecanismos de resistencia de sitio de acción y los que son considerados resistencia de no de sitio de acción. Para entender la diferencia, primero tenemos que entender esto. Todo herbicida, cualquiera sea, ya sea de absorción por tejidos subterráneos o por la parte aérea de la planta, lo podemos ver como una serie de etapas, su efecto. Estar en contacto con los tejidos aéreos o subterráneos, entrar en contacto, absorberse, moverse dentro de los tejidos. Algunos herbicidas, sabemos, se mueven corta distancia, otros se mueven corta y larga distancia. Y una vez que se mueve por el tejido, entrar a la célula. Indefectiblemente, todos los herbicidas deben entrar a las células. Y dentro de las células, la mayoría de los herbicidas tienen sitios en donde van a inhibir el metabolismo. Esos sitios están ubicados en distintas organelas. Algunos herbicidas, muchos de ellos, actúan a nivel de los cloroplastos, otros actúan a nivel de, por ejemplo, los hormonales actúan a nivel dentro del núcleo, acá, dentro del núcleo de la célula. ¿Y qué sucede cuando entra la organela? Bueno, los herbicidas tienen una alta especificidad de acoplarse a proteínas que a veces tienen un rol, la mayoría rol enzimático, otras tienen un rol estructural, se acoplan, compiten. Voy a ponerme a ver si puedo. Bueno, compiten con el sustrato, acá simbolizado con este símbolo verde, compiten, pero claro, es tanto el exceso de... Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de sitio de acción? Llamada resistencia target site, o por sus siglas, también lo vamos a encontrar en la literatura por sus siglas en inglés, TSR. Bueno, cuando en la molécula target o blanco del herbicida existe una mutación en el ADN que cambia, es un ADN en el gen de ADN, que codifica para esta proteína target del herbicida. Como hay una mutación, se produce un cambio estructural, geométrico en la proteína. Entonces, la molécula del herbicida no puede unirse. Algunos herbicidas se unen en el sitio catalítico, otros herbicidas se unen fuera del sitio catalítico, no importa, pero existe un cambio en la geometría, en la configuración tridimensional de la proteína target del herbicida, y el herbicida no puede unirse más. Pero sí el sustrato natural.
Entonces, no hay inhibición del metabolismo. A este tipo de resistencia lo llamamos enzima insensible. Hay un cambio que produce que la enzima ahora sea insensible al herbicida. El otro grupo de mecanismos también de resistencia, mecanismos de sitio de acción, es cuando no existe ningún cambio tridimensional o geométrico en la proteína blanca del herbicida, pero la planta tiene sobreexpresado el gen que codifica para la proteína. ¿Qué significa? Que la planta es capaz de producir en exceso la proteína blanco que inhibe el herbicida. Produce tal exceso que a las dosis a la cual el herbicida fue desarrollado y que anteriormente controlaba a la población de una maleza cualquiera, de una especie cualquiera, ahora no lo puede hacer más. Todas las moléculas de herbicida van a inhibir a la enzima, pero las plantas producen tal cantidad de enzima que no dan abasto. El herbicida no da abasto. Y entonces esto es un mecanismo de supervivencia para las plantas. Entonces, estos dos tipos de mecanismos que acabamos de mencionar están dentro de los relacionados con mecanismos de sitio de acción. Pero claro, hay otro gran grupo. El otro grupo es, y nos podemos plantear, ¿qué pasa si, por ejemplo, un herbicida de aplicación en post-emergencia tiene alguna barrera para su absorción foliar? Como es este ejemplo en sorgo de Alepo, en donde del 100% de glifosato aplicado, hay una población resistente que sus hojas absorben nada más que el 30%. En cambio, la población susceptible absorbió el 45%. ¿O qué pasa si el herbicida aplicado, como por ejemplo el 2,4-D, en estas plantas de Raphanus, en donde en las imágenes de la izquierda se puede observar por una fotografía con 2,4-D marcado radioactivamente, que se mueve por toda la planta, que es lo que esperamos, pero ¿qué pasa si en otros individuos no se mueve y todo el 2,4-D queda concentrado en la hoja que se aplicó en este caso? ¿O qué sucede si cuando el herbicida entra dentro de la célula, existe un grupo de enzimas en el citoplasma o en el retículo endoplasmático que cambian la bioquímica del herbicida? Es decir, hay procesos de oxidación, hay procesos de hidrólisis, hay procesos de conjugación, y el herbicida como molécula tal se desdobla, se hidroliza, se oxida, y deja de tener su efecto inhibitorio de la enzima target. O, ¿qué sucede si el activo tiene alguna barrera que impide su entrada o minimiza su entrada a la célula, o minimiza su entrada a la organela? ¿O qué sucede si el herbicida entra normalmente a la célula, pero hay algún mecanismo que produce su acumulación en la vacuola? ¿O qué sucede si el herbicida entra a la célula y existe un mecanismo activo de expulsión dentro de la célula hacia afuera de la célula? Cualquiera de estos mecanismos que acabo de mencionar, absorción, translocación, alguna transformación metabólica, o estas barreras, ¿no? O procesos activos de expulsión del herbicida o que no permiten su entrada o la minimizan, son todos mecanismos que finalmente reducen la cantidad de herbicida que llega a la enzima target, a la enzima blanco. A todos estos herbicidas los ponemos en una caja y los llamamos mecanismos de resistencia ajenos al sitio de acción. También lo podemos ver en la literatura como mecanismos no target site o mecanismos NTSR, por sus siglas en inglés. Así que estos son los dos grandes grupos. Nuestro conocimiento es, o desde el origen, desde que ha habido una investigación fuerte en resistencia hace 4 décadas atrás, por lejos nuestro mayor conocimiento es en el primer grupo de
del primer grupo de mecanismos de resistencia, que son los target sites. Pero en los últimos años hemos avanzado considerablemente en comprender cómo funcionan estos otros mecanismos, que, repito, lo que hacen es reducir la cantidad de herbicida que llega a la proteína target. Eso sería, a modo de súper síntesis, Rafael, los dos grandes grupos de mecanismos de resistencia. Y para cada herbicida, para cada activo, para cada herbicida, uno puede pensar, o ya conocemos, qué mecanismos están presentes y qué otros mecanismos no están presentes. Se me ocurre hacerte una pregunta, porque en caso de resistencias de sitio es muy claro que es muy específico a un grupo químico, puede ser una familia, por ejemplo, dentro de los PPO o dentro de los ALS, que es muy común, que la resistencia queda definida a ese grupo químico por un tema de afinidad química desde el punto de vista del anclaje tridimensional de la molécula en el sitio de fijación. Ahora, en el caso de las resistencias metabólicas, una población que desarrolle la habilidad metabólica de detoxificar de alguna manera esa molécula vía secuestración, llevándolo a sitios de baja actividad metabólica, metabolismo acelerado, reducida translocación. Puede ocurrir que una población de una especie que desarrolla esta habilidad de resistencia non-target para un determinado herbicida, eso le permita ese ejercicio, es decir, es como una especie de una preparación de esa población a nivel celular, como un entrenamiento celular que después le sea mucho más fácilmente trasladar esa resistencia específica a un determinado grupo químico de herbicidas fácilmente a otro grupo químico, y que esa población vaya acumulando o apilando resistencias metabólicas a distintos modos de acción. La respuesta corta, Rafael, es sí. Sí, y de hecho hay casos documentados en el que, por ejemplo, en Lolium rígido, hay un mecanismo de detoxificación mediado por el citocromo P450. Esa maquinaria enzimática es capaz de detoxificar algunos FOX, inhibidores de la ACCasa, es capaz de detoxificar algunas sulfonilureas, y es capaz de detoxificar, todavía no está resuelto, y ahora voy a explicar por qué, el pirosalsulfone. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Los herbicidas, pertenecientes a las distintas familias, tienen tienen propiedades químicas diferentes y su estructura molecular es diferente. Estos grupos enzimáticos, el P450, el grupo GT o el grupo GST, son todas maquinarias enzimáticas que no solo existen en las plantas, existen en los mamíferos. Cuando, por ejemplo, cuando una persona tiene una intoxicación por comidas o medicamento, en nuestro hígado empieza a actuar el citocromo P450, actúa para tratar de metabolizar y dejarnos mejor de la intoxicación. Entonces, en las plantas, estos grupos de enzimáticos tienen reconocimiento específico a distintos grupos de herbicidas. En el caso que te contaba, en Lolium reconoce por ejemplo, al clorsulfurón, al iodosulfurón, al mesosulfurón, y reconoce al clodinafop, al diclofop y al pinoxadem. Entonces, una vez que ese mecanismo ha sido seleccionado y está actuando a una velocidad lo suficientemente rápida para detoxificar a la planta del herbicida rápido, bueno, estos herbicidas que acabo de mencionar ya no dejan de tener su efecto de inhibición.
Entonces, sí, y es el gran dolor de cabeza que uno puede tener. Dolor de cabeza en términos de manejo. Sí, tal cual. Creo que esto es el tremendo desafío que hoy tiene la ciencia en cuanto a lo que es soluciones herbicidas, porque uno piensa, la innovación científica y los nuevos hallazgos me van a traer nuevos modos de acción o nuevos grupos químicos, entonces yo voy a seguir reemplazando herramientas que eran eficaces y no lo son más, cuando de repente con este tipo de resistencias, si no las cuido y hago un buen manejo efectivo de la resistencia, puedo llegar a encontrarme con la situación de que por más que yo renueve y encuentre nuevos grupos químicos y modos de acción, la planta puede seguir de todas maneras, entrenada de esta forma, seguir encontrando formas de detoxificar y no logro quebrar esa resistencia. Creo que ese es el gran desafío de la resistencia metabólica. ¿No es cierto? Sí, todavía hay algunos canales o nuestro conocimiento, por ejemplo, nos permite afirmar que a grandes rasgos, los herbicidas inhibidores de las CCASA pertenecientes a la familia de los DIMS, por ejemplo, la metabolización en plantas no ocurre, o si ocurre muy lenta. Esa es otra distinción, Rafael, que hay que hacer. Las plantas, excepto por el glifosato, que durante décadas nunca se observó, nunca se pudo cuantificar alguna evidencia de metabolismo en algunas plantas, en la mayoría de las malezas. El resto de los herbicidas, las plantas son capaces de metabolizar a los activos, pero a una velocidad tan lenta que ese proceso no sirve para conferir resistencia. Pero, por ejemplo, hay grupos de los DIMs, el cletodim, por ejemplo, o el cetoxidim, que ya creo que en nuestro país no se usa más, o algunas sulfonibreas como el sulfometurón, se sabe que no son no hay evidencia concreta que se pueda metabolizar. Entonces, hipotéticamente, uno podría sacar ventaja de ese no metabolismo y utilizarlos, incluirlos en un plan en un programa de rotación de moléculas con distintos sitios de acción, porque eventualmente, si hay algún proceso metabólico involucrado, sabemos que con esos herbicidas podemos terminar. Perfecto. Hablando en este punto de empezar, bueno, tu mención de empezar a combinar distintos grupos químicos, etcétera, que sería, digamos, empezamos a hablar ya, por ejemplo, de factores de manejo que están en manos del productor y su estrategia, factores agronómicos, en los cuales uno a partir de ahí empieza a diseñar estrategias de cómo proceder con un buen manejo, un manejo efectivo en cuanto a resistencias, por lo menos para mitigar, no evitar, pero ralentizar todo lo que se pueda el proceso evolutivo de resistencia. Llevándote a ese punto, que sería el segundo punto que quería charlar con vos, primeramente ha quedado muy claro esta diferenciación en los tipos de resistencia y el riesgo que significa este tipo de resistencia metabólica, que me parecía interesantísimo resaltar. Pero siendo proactivo y yendo a, bueno, ¿qué herramientas o qué factores de manejo podemos nosotros plantearnos para minimizar estos procesos evolutivos de resistencia? Y ahí te marco dos temas claves. Uno, que es la repetición del uso de un mismo herbicida permanentemente, que quizás lo dejamos para después, porque ahí yo quisiera hacer hincapié un poquito en la fortaleza de un programa de control que ataca ese tema. Pero el otro punto de manejo agronómico que en manos del productor, que muchas veces se subestima, que es el tema dosis. Me gustaría que nos cuentes qué impacto está teniendo la tendencia que sucede con todos los agricultores en todas las zonas del mundo, la tendencia al uso de subdosis. ¿Qué implicancia tiene en todos estos procesos? Ok, Rafael. Bueno, vos en realidad lo que estás planteando es algo que, no voy a hablar
por todos, pero sí hablar por mí, cada vez que voy a consultar a mi médico clínico porque tengo fiebre o me siento mal, yo veo que el médico saca mi ficha personal y si tiene que recetarme un antibiótico, lo que hace es, se fija cuál fue la historia de activos de antibióticos que me dio. Entonces, me dice, bueno, la última vez que tuviste una infección o lo que fuere, tomaste amoxilina. Bueno, ahora vamos a cambiar, no te voy a dar amoxilina, te voy a dar otro antibiótico. Lo que busca el médico clínico, precisamente, es evitar que las bacterias, ya sean circunstanciales que están en nuestro cuerpo, o cualquier otra bacteria, se produzca un proceso de selección de bacterias resistentes. Entonces, en ese sentido, viste, Rafael, que el médico dice, tome todo su antibiótico, aunque se sienta bien, tome todo su antibiótico durante los 7 días o durante los 10 días, lo que fuere. No deje las pastillitas. Bueno, acá es exacto, lo que vos estás, o lo que queremos discutir es exactamente lo mismo. Entonces, con respecto a las dosis. Si uno, a ver si puedo ahora. Si uno, uno podría hacer este tipo de análisis. Tener una representación de la frecuencia en una población, la frecuencia de individuos en relación a su tolerancia natural a los herbicidas, que es un poco lo que decía yo recién. ¿Las plantas tienen tolerancia natural a los herbicidas? Bueno, esta pregunta es capciosa porque necesitamos definir a qué dosis puede existir este rango de variación natural fenotípica en función de la tolerancia a un herbicida. Pero todos, si habramos visto estudios que hacen dosis-respuesta, estudios de dosis-respuesta, nosotros sabemos que a dosis bajas de herbicida, la supervivencia de la población no es cero. Existen individuos que son capaces de sobrevivir a dosis por debajo de la dosis recomendada comercialmente. Entonces, en una población de cualquier especie de maleza, es factible pensar que habrá individuos muy, muy poco tolerantes en este extremo izquierdo de la curva, y habrá otros individuos, que tienen alguna mayor tolerancia. Y aquí en el medio es la tolerancia media de la población. ¿Tolerancia por qué podría deberse? Y por esto que estamos diciendo, a lo mejor los individuos son capaces de hacer un secuestro vacuolar del herbicida que entra a la célula, minimizando la cantidad que llega al sitio de acción. Pero ese secuestro vacuolar las plantas son capaces de hacerlo muy lentamente, como que el mecanismo no está afinado. O hay una pequeña metabolización del producto, y otra vez, por pequeña me refiero a que ocurre muy lento, entonces podrían ser capaces de tolerar cierta cantidad de herbicidas. Pero cuando los herbicidas se desarrollan, y convengamos que se desarrollan para ser aplicados, usados a un estadio de uso, no a cualquier estadio de crecimiento de las plantas, se desarrolla un estadio concreto o un rango de estadios, nos podemos plantear esa dosis, ¿dónde actúa sobre esta curva? ¿En qué porción de esta curva? Si usamos una dosis recomendada de uso, la dosis de marbete está ubicada hacia la derecha de todo este rango natural de tolerancia que nos estamos planteando. Es decir, no existe tolerancia natural posible capaz de otorgar supervivencia a esta dosis comercial.
Ahora, vos estás planteando, Rafael, dosis subletales. ¿Cómo es que podemos llegar a tener dosis subletales en un manejo productivo? Bueno, por varias razones. Una es por decisión. Voy a reducir la dosis porque he visto que, no sé, media dosis controla lo mismo que una dosis. Entonces, quiero hacer un ahorro de costos, voy a reducir la dosis de aplicación. Perfecto. La otra forma de subdosificación es por una mala aplicación, por deriva. Y la otra forma de subdosificación es la aplicación de una dosis comercial cuando las plantas están en otro estadio que no es el recomendado. Lo que el 100% de las veces significa que está en un estadio de plantas mucho más grandes. Cuando una planta es más grande, a medida que aumenta el tamaño de las plantas, la cantidad de proteína target o blanco del herbicida, la cantidad de esas proteínas, porque una planta grande tiene más células, y si tiene más células, tiene más enzima blanco. Cuanto más enzima blanco el herbicida, debe moverse, lo que habíamos hablado en la primera diapositiva, debe moverse por todos los tejidos e inhibir en forma eficiente todas esas proteínas blanco. Pero si la planta mide medio metro y tiene, si fuera una gramínea, 10 macollos, tal vez no alcanza. Y eso es lo que pasa con una subdosis. Una subdosis empieza a seleccionar dentro del rango natural de la población de la maleza. Entonces, se empiezan a seleccionar individuos que tienen esta tolerancia que no alcanzaría para una dosis comercial, pero como sea, hay una subdosis, alcanza. Ahora, esta pequeña metabolización o metabolización lenta o este secuestro vacuolar lento, cuando estos individuos se empiezan a cruzar entre sí, la próxima generación va a haber individuos que tengan secuestro vacuolar, metabolización. Es como los genes que confieren esta tolerancia se empiezan a estaquear, se empiezan a acumular. Y déjame mostrarte los casos que se ha documentado resistencia en estas 3 especies de malezas, Lolium, Amaranthus y Raphanus, se ha documentado resistencia por subdosificación a diclofosmetil, pero diclofosmetil es un herbicida bastante viejo, que los más jóvenes seguramente por ahí no lo conocen, pero los estudios fueron hechos con estos, pero no, la lista no deberíamos por qué terminar la lista acá. Glifosato, pirosasulfone, 2,4-D y dicamba. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tienen en común estas 3 especies que les mencioné? Lolium, Amaranthus, Raphanus. Lo común es que primero presentan variabilidad genética para que esta campana sea ancha. Algunas especies, esta campana existirá, pero tendrá una base mucho más estrecha. Y segundo, estas 3 especies, o sea, tienen variabilidad genética, estas 3 especies son capaces de cruzarse entre sí, los individuos son capaces de compartir sus genes. Eso hace que los individuos que sobreviven a una subdosis se puedan cruzar y empezar a acumular estos mecanismos que por sí solos no dan abasto, pero cuando se empiezan a acumular en individuos, luego, llegada a la dosis comercial, las plantas pueden sobrevivir. O sea, esto evoluciona en una resistencia de las que llaman poligénicas, que son generalmente más llegadas a metabólicas, ¿es cierto? Sí, Rafa, sí, se lo denomina resistencia poligénica porque están involucrados genes, varios genes menores, y sí, la mayoría está relacionada con resistencias metabólicas. Así que es un problema la subdosificación por acción, digamos, reduzco la dosis por decisión, y es un problema la subdosificación
inconsciente cuando se hace una aplicación en un estadio incorrecto desde el punto de vista de la maleza. La subdosificación ahí es inconsciente. Perfecto, buenísimo, muy claro, Martín. Yo te había planteado el tema, este segundo tema en un principio decía, bueno, factores de manejo que uno tiene en su control para hacer buenas prácticas, para lograr resultados buenos en términos de mitigar resistencia. Creo que este tema de dosis y la conciencia de los efectos que producen la subdosis era muy importante. El otro que mencionaste, en que mencionaste el concepto de la repetición de herbicidas, del uso de un mismo modo de acción. Creo que estos dos factores, el tema de del uso de subdosis y el uso de un único o muy pocos grupos de herbicidas, yo creía que son los dos factores que más nos exponen a procesos evolutivos de resistencia. Y ahí está un punto importante, cuando mencionamos repetición de herbicidas de un mismo modo de acción, creo que ahí es donde debemos capitalizar en referencia al crecimiento de resistencias de malezas, es donde debemos capitalizar los programas de control. Dada la situación que vivimos hoy nosotros en Argentina con los procesos de evolutivo de resistencia que tenemos en muchas especies, dentro de una especie de muchas poblaciones, creo que ahí están actuando factores o efectos que están acelerando esto de subdosis y de uso de un único herbicida en cada problemática. Creo que si continuamos evolucionando, si esto continúa evolucionando de esta manera, estamos llevando el sistema quizá a un grado de complejidad aún mayor al que va a representar manejar el mismo dentro de los límites que impone un programa de control. Que eso está relacionado a el concepto de diversificación de modos de acción o de grupos de herbicidas, que precisamente, bueno, para nosotros como Corteva es el pilar sobre el cual nos basamos en cuanto a la sostenibilidad de la tecnología Enlist basado en programas de control, que no es ni más ni menos que la aplicación, el uso alternado de mezclas simultáneas de herbicidas con diferentes sitios de acción. Ahí para nosotros esta tecnología, creo que cuando uno habla de programa de control, ¿qué tengo que tener para que un programa de control sea sólido, sea consistente y pueda ser sostenible en el tiempo? Nosotros lo abordamos desde 3 puntos claves. Uno, primero que el cultivo, la tecnología que yo ofrezco, admita diversidad de sitios de acción y de uso de mezclas alternadas, de mezclas simultáneas en forma alternada a lo largo del ciclo de cultivo. El segundo es que esa ventana en la cual puedo meter diversidad química sea lo más flexible posible. Y tercero, por supuesto, que se acople y sea compatible con el sistema agronómico de rotación en el cual se va a usar la tecnología, es decir, que se acople a toda la diversidad agronómica que se usa. Basado sobre eso podemos hablar de un programa de control sostenible. Es básicamente el fundamento nuestro al explicar programas de control del Enlist basado en herbicidas residuales de determinados sitios de modos de acción, seguido en forma secuencial por otras mezclas con otros modos de acción en posemergencia. Llámese un esquema, lo doy a ejemplo, estrategias basadas en productos como Arilex, o en caso de rama negra, o como mezclas de acetamidas con PPO para Amaranthus, y en posemergencia combinaciones de 2,4-decolina, glufosinato, que son todos productos no usados en presiembra o menos usados y que dan más diversidad química. Creemos nosotros que para eso, esos son los 3 fundamentos, ¿no? Diversidad química, flexibilidad en el control, en la ventana, y que se acople al sistema de rotación. Dicho eso, y que nosotros lo venimos repitiendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es el programa Enlist? Es simplemente una serie, su eje central está basado en combinar herbicidas residuales con diferentes modos de acción a los que voy a usar en mezclas simultáneas en posemergencia.
Creemos nosotros, y dame tu opinión, que no solo así logramos alcanzar niveles de control altos, exitosísimos en las poblaciones resistentes actuales, como puede ser Amaranthus, Coniza, sino creemos que la sostenibilidad está dada en que usar esos programas, respetar sus límites, significa una base sólida y sostenible para todas aquellas especies que aún no han desarrollado resistencia y donde la diversidad química que propone el sistema permitirá preservar futuros procesos evolutivos y va a ser más sostenible la tecnología. ¿Qué pensás de los programas de control en cuanto a que creemos nosotros que sí? Tu opinión, desde el punto de vista de la adopción, y ahí si podés hacer una comparación en Argentina y lo que vos has experimentado en Australia y cómo ha reaccionado el productor. Bueno, los programas de control basados en la aplicación de distintos activos con diferentes sitios de acción, y me parece que hay que remarcar esto del sitio de acción, es fundamental. Y como decía antes, otras disciplinas hacen uso de esto que estamos discutiendo, Rafael, notablemente. Y por eso, repito, la medicina en el manejo de las infecciones bacterianas explota la ventaja de utilizar, en este caso, son antibióticos no usados en cóctel, pero no soy médico, pero sí en la alternancia de antibióticos con distintos sitios de acción en las bacterias. Entonces, para el caso de malezas y herbicidas, el concepto central es el mismo. Cuando hay herbicidas en una mezcla, los herbicidas, y por supuesto, esto tiene que tener una connotación preventiva. Los distintos activos en una mezcla se van protegiendo unos del otro. Por ejemplo, si en una mezcla hay un herbicida hormonal y un inhibidor de ALS, si hubiera en los individuos de cualquier especie de maleza, si hubiera la aparición, si el herbicida inhibidor de una sulfonilurea empieza a seleccionar individuos que son resistentes, ya sean por metabolismo o por mutación de punto, el que la molécula del hormonal esté presente también, inmediatamente se va a deshacer de ese individuo. Perdón. Esa es la filosofía de usar distintos activos con distintos sitios de acción. Lo que hay una tendencia fuerte, muchos estudios de simulación. Estos estudios a campo requieren muchísimos años, pero estudios de simulación muestran que la mezcla tiene un efecto más fuerte que lo que vos, que como decías bien, Rafael, la mezcla tiene un efecto más fuerte que la secuencia, que la alternancia secuencial de los activos. Entonces, yo había, a ver si lo tengo acá. Cualquier programa de control, lo que a grandes rasgos, lo que busca es minimizar, estamos hablando solamente enfocados en el control químico, que por supuesto no debería ser la única herramienta. Vos, Rafael, hablaste de flexibilización. Totalmente de acuerdo. Hablaste de flexibilización y en eso entran un montón de otras medidas. Pero un programa de control, utilizando múltiples activos, lo que busca es minimizar la evolución de resistencia a cada uno de esos activos a través de su utilización en secuencias temporales y o mezclas. Y su principio se basa en la utilización de activos con diferentes sitios de acción. Por eso, si uno busca la historia de control en algún lote particular y miramos y se ve, este año se aplicó una sulfonilurea en posemergencia, una imidazolinona como preemergencia. Desde el punto de vista del sitio de acción, no difieren en nada.
estamos usando distintas familias, pero desde el punto de vista de la resistencia, es exactamente lo mismo. O utilizar un DIM, un cletodim, y usar pinoxadem. Desde el punto de vista del sitio de acción, es exactamente lo mismo. Las mezclas de estos activos, lo que busca es seleccionar en contra la eventual aparición de mutaciones que puedan aparecer a cada uno de ellos. Los procesos de resistencia, la aparición de resistencia, son eventos raros. No pensemos que la aparición de esos mecanismos que mencionamos antes es una cosa de todos los días. Son eventos raros. El tema es que los herbicidas ejercen tal presión de selección, de tal magnitud, que cuando aparecen, se empiezan a seleccionar rápidamente. Entonces, si los activos están en mezcla, va a ser muy poco probable que aparezcan dos mutaciones, una que confiera resistencia al glifosato y otra resistencia a, si quieren, al paraquat, por ejemplo. Va a ser un evento muy poco probable. Y lo otro es, esto que hablábamos antes, Rafael, de utilizar en las mezclas, si es posible, herbicidas que tengan esta propiedad de que la metabolización en plantas ocurra muy lentamente o no ocurra. Y el uso correcto de un programa de control evitaría esta resistencia múltiple metabólica, la resistencia múltiple de cualquier tipo, ¿no? La resistencia múltiple es la aparición de más de 2 mecanismos de resistencia a herbicidas con distintos sitios de acción. Esa sería la finalidad del programa de control. Clarísimo, Martín. Sí, totalmente. Sí, Rafael, Martín, les comento, la verdad... Queda poquito tiempo. Sí, nos quedan 5 minutos, yo no los quise interrumpir. Perfecto. Pareció bastante interesante, ahí llegaron algunas preguntitas, si quieren se las voy haciendo. ¿Les parece? Sí, adelante. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué nivel de interacción negativa dentro de la planta puede haber cuando hacemos mezcla de herbicidas? Supongo que esto tendrá que ver más con antagonismo. ¿Interacción negativa, Gustavo? Sí, ¿qué nivel de interacción negativa dentro de la planta puede haber cuando hacemos mezclas de herbicidas? Bueno, sabemos que determinadas mezclas no son recomendadas. Algunas de esa no recomendación se basa en algunos principios bioquímicos y fisiológicos, otros se basan simplemente en compatibilidad química dentro de la mezcla. Por ejemplo, la aplicación, yo voy a mencionar, la verdad que no podríamos, me encantaría poder discutir todo en detalle, pero la aplicación en conjunta de herbicidas hormonales, sobre todo el 2,4-D, con herbicidas inhibidores de la CCasa, más particularmente los FOX, no se aconseja. ¿Por qué? Se ha visto que el 2,4-D es un herbicida que activa la expresión de enzimas detoxificantes como el P450. Y algunos FOX pueden ser metabolizados por el P450. Entonces, está documentado, está muy bien estudiado, que en una población susceptible al clodinafop, por ejemplo, o al clorsulfurón, la aplicación de 2,4-D activa a esta batería enzimática, y la población que era susceptible ahora es resistente al clorsulfurón o al clodinafop o al diclofop. Ese sería un ejemplo concreto de que no está recomendada la mezcla. Perfecto, Martín. Esta supongo que es para vos, Rafa, porque pregunta ¿cómo se implementa la tecnología, sobre todo en áreas de lotes más pequeños y con diversidad de cultivos, cuando necesariamente hay variedades o cultivos cercanos sensibles? El programa debe tener una trazabilidad
y considerar todos los lotes vecinos. Supongo que hace referencia un poco a la tecnología en LIS y un poco a lo que nosotros proponemos a través de herbicidas como el LIS. Sí, evidentemente la pregunta va por el lado del punto de vista de los riesgos de off-target, o sea, fuera de blanco, de deriva, tanto derivas por viento como deriva por deriva física de gota por viento, deriva por vapores, o sea, por volatilización. La tecnología en LIS-ColexD, o sea, el 2,4-D sal colina es una sal desarrollada por Corteva, por Dow AgroSciences en su momento, donde buscó específicamente la molécula 2,4-D de presentarla en forma de un producto que se aplique en el campo, donde se evite o se minimice todo lo que significaba riesgo fuera del blanco. Lo que se ha logrado es una formulación con la sal colina que tiene valores de volatilidad casi cero, virtualmente cero. Se ha tenido que desarrollar metodología instrumental para medir los niveles de vapor a la cual pasa fase vapor esta sal colina. Es altísimamente estable y minimiza casi a cero el riesgo de deriva por vapores. Con componentes dentro de la formulación del herbicida en LIS-ColexD, que se agrega a la formulación cuando se formula la sal colina, esos componentes lo que hacen es uniformar el tamaño de gotas más grandes, con una dispersión de tamaño mucho más acotada. Entonces hacemos una pulverización con gota grande, con muy poca dispersión de tamaño, y lo que se transforma en una pulverización muy segura, donde se reduce hasta un 90% el nivel de deriva física por gotas, que no van más allá de 10 metros. Es este producto, el LIS-ColexD, desarrollado con el concepto, la bondad que tiene la sal colina en términos de no volatilidad, minimiza el riesgo de fase vapor, junto con las componentes de ColexD para minimizar la deriva por gota, utilizado en un entorno de buenas prácticas agrícolas y aplicaciones siguiendo recomendaciones, minimiza prácticamente a cero el riesgo de afectar cultivos adyacentes. De hecho, en la etiqueta y la recomendación, y lo mismo en Estados Unidos, donde es una tecnología que ya está con una participación de 30% de la superficie de soja, 30% de la superficie de soja americana ya va a ser en LIS esta campaña actual. Las recomendaciones son, por viento, trabajar con vientos menores a 12 a 15 kilómetros, dejar un espacio en Estados Unidos de 10 metros a un cultivo sensible, pero nunca aplicar cuando el viento va hacia el cultivo sensible. O sea, siguiendo buenas prácticas de no aplicación aérea, evitar aplicaciones o pulverizaciones cuando el viento va hacia el cultivo sensible o susceptible, llámese tomate, cucurbitáceas, algodón, sino que seguir las buenas prácticas y respetar eso. Es un producto que termina dando todas las bondades en términos de efectividad desde el punto de vista práctico de control de malezas, y minimizando de una forma muy significativa, muy diferenciada del resto de las alternativas, de las formulaciones 2,4 disponibles, para poder usar la tecnología. Fue desarrollado precisamente con esto. Yo creo, para resumirte, Gustavo, que la tolerancia que tiene la soja en LIS, robusta, la eficacia de los programas de control que pueden solucionar muchos de los grandes desafíos de la Argentina de la resistencia, no hubiera sido posible o no hubiera tenido la luz verde de ser una tecnología aplicable en Argentina, y la llamamos tecnología divisible porque va a poder ser adoptada por productores medianos, chiquitos y grandes. La luz verde para eso creo que ha sido los atributos que tiene la tecnología del herbicida en LIS-ColexD, precisamente en eso, en minimizar todo lo que es fuera de blanco y hacer una aplicación muy segura, manteniendo lo que ofrece en términos prácticos de control de malezas el 2,4-D. Perfecto, Rafa. Y si bien estamos en hora, una última que llegó recién, dice, ¿cómo es la actividad en LIS en mezclas con aloxifop o con cletodin, en el caso de querer controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en una única aplicación? Creo que acaba de haber sido respondida por Martín esa pregunta. El antagonismo, que fue muy bien explicado con su razón, su base científica, qué pasa a nivel metabólico,
con los herbicidas FOPS y en menor medida DIM, hacen que no sea recomendable una aplicación en mezcla de tanque de Enlist con XD con herbicidas FOPS o DIM. De manera que, en ese sentido, Enlist con XD funciona como cualquier otro 2,4-D. El activo es 2,4-D y es lo que produce. El activo es lo que trabaja dentro de la planta a nivel metabólico y ocurre lo que acaba de contar Martín. Bueno, perfecto, Rafa. Estamos, creo que ya bien en los tiempos, así que quiero agradecerte, Martín, tanto a vos como a Rafael. Creo que fue bastante enriquecedora la charla. Les recuerdo que esta charla ha sido grabada y va a ser subida al sitio web de Enlist, que les reitero es el www.enlist.com/ar. Ahí van a poder revivir esta y las charlas anteriores del ciclo de Enlist Connecta. Así que bueno, los despido, muchísimas gracias, y con esto damos cierre, por lo menos por un tiempo, a esta serie de seminarios de Enlist Connecta. Muchísimas gracias. Martín, muchas gracias por la participación, y creo que es un tema, una experiencia linda, ha sido esta charla, debate, y quizá nos desafía a que propongamos en otra oportunidad otro encuentro, y porque es un tema que uno va con pasión, lo va charlando, y es como que necesitas siempre más tiempo para terminar de tocar todos los temas. Así que lo bueno es eso, que quedan las ganas de seguir charlando y compartiendo tus conocimientos. Bueno, gracias, Rafael. La verdad fue un gusto haber participado. Gracias por la invitación de todos. Me parece muy original tener, como lo llamó Gustavo, no sé si es un debate, pero reflexionar o intercambiar conceptos, ideas con participantes. Me parece que es muy novedoso. Ha salido, hace poco participé en un seminario de HRAC, en unas presentaciones de HRAC, y como novedoso era que había preguntas y respuestas. No sé, Rafael, creo que vos estuviste también, Sí. Y le daba como algo diferente, ¿no? Al presentador que está una hora hablando, y esto de que haya un ida y vuelta, en este caso fue entre dos, pero tal vez podría haberse más personas, me parece que enriquece y no cansa a la audiencia que se suma para tratar de incorporar conocimiento, ¿no? Tal cual. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron también y que nos escucharon. Así que bueno, espero que haya servido, y como deuda repito, está buenísimo este tipo de charlas con Martín, y ahondar un poco más todos estos temas que tantos nos interesan hoy, que son nuestro desafío. Gracias, Gustavo. No, por nada. Buenos días para todos. Gracias. Muy bien, Gracias. que Chao, estén bien. Hasta luego.